¿Cómo están, amigos? Bueno, hoy vamos a ver unas diapositivas, vamos a hacer un video sobre patrones radiológicos torácicos. Aquí veremos signos de guía y patrones evolutivos. Por ejemplo, en este video solo vamos a ver dos patrones. Pero en realidad encontramos algunos patrones radiológicos torácicos, por ejemplo el alveolar, el intersticial, el nodular y masa, el destructivo, atelectasia, patrones iliares, pleurales, lesiones extrapleurales, mediastínicos, anormalidades del diafragma, pulmón blanco, pulmón hiperclaro y patrones cardiovasculares. Pero vamos a ver solo el alveolar e intersticial por ahora. Bueno, los signos generales tenemos que ver números, localizaciones, distribución, el tamaño, la forma de la lesión, la densidad y contenido y el tipo de patrón. Eso es lo que yo les expliqué en el video anterior. Perdón. El tipo de patrón siempre tenemos que saberlo. Relación con otras estructuras y el diagnóstico. Entonces, esto es lo que vamos a ver en una radiografía. ¿Ya? El filtrado alveolar. Por ejemplo, aquí vemos el cambio. Estos son pulmones. ¿Ok? Un corte transversal. Entonces, encontramos el patrón alveolar. El de aquí. El patrón alveolar. También llaman infiltrado alveolar, pero es patrón alveolar. El infiltrado alveolar en sí constituye que en los alveolos están llenos, o sea, los alveolos están ocupados por líquido, por sustancias inflamatorias, por sangre. Eso depende siempre de la patología. ¿Ok? Entonces, por eso vamos a ver una imagen radio opaca. Ok, miren este pulmón, esta es la normal, y aquí como que fuera de otro color. Entonces aquí vamos a ver que en infiltrado alveolar hay líquido, hay secreciones, depende de la enfermedad que debe causar. Porque si vemos esta radiografía, vamos a pensar una impresión diagnóstica. O sea, pueden ser algunas enfermedades, pero la principal ya vamos a ver, que es la neumonía. Ya, en el infiltrado alveolar, ¿qué vamos a encontrar? Signos radiológicos, por ejemplo, la radioopacidad, como ya vimos en la anterior. Vamos a encontrar una lesión radioopaca, ¿ok? Vamos a encontrar broncogramas aéreos, alveologramas, ¿ok? Como les había enseñado en el video anterior, los broncogramas aéreos que van a hacer que, como por ejemplo, si esta es una neumonía, los bronquiolos están llenos de aire. Entonces se vería radiolúcido, negro, radiolúcido. Entonces, y alrededor, se dan cuenta, y alrededor secreción, por eso se va a ver radiopaco. Entonces, estos serían los broncogramas aéreos, que dice aquí. Los límites son difusos y morfología acinar. Ok, los límites son difusos, tiene la morfología de acino, ya, límites difusos. ¿Qué más también? Sombras en alas de mariposa. ¿Se dan cuenta? Como que este fuera una mariposa y este es el ala de una mariposa. Ya. Tiende a confluir, y la distribución lobal o segmentaria tiende a confluir.
y la mayoría se encuentra en segmentos o en lóbulos. ¿Ok? Por ejemplo, aquí se ve incluso el límite lobar. Bien, el infiltrado alveolar localizado, como esta radiografía, y entonces, como en esta radiografía, la localización es localizada, ¿no? Es solo un lóbulo superior del pulmón derecho. Entonces aquí vemos la radioopacidad, radiopaco, bordes difusos, broncogramas aéreos. ¿Ok? Bien, entonces es localizada en la radiografía anterior. También vemos que es localizado. Bien, entonces cuando vemos así, pensamos primero en una neumonía, segundo en una contusión pulmonar, infarto pulmonar o un carcinoma alveolar. Estas son las impresiones diagnósticas, pero más común son las neumonías. Y ahí lo reiteramos con la historia clínica, entonces ahí vemos bien qué patología sería. El patrón alveolar, esto sería el infiltrado alveolar y el patrón alveolar diseminado. O sea, este es localizado y este es diseminado. ¿Se dan cuenta? Que está en ambos pulmones, está irregularmente distribuido. Bien, se va a encontrar lo mismo, pero vamos a pensar en diferentes patologías como el edema pulmonar. En el edema pulmonar, distrés respiratorio, aspiración, todos los de aquí, pero principalmente en edema pulmonar. Bien, aquí vamos a ver un cambio en la coloración. Se dan cuenta, la parte inferior en la base del pulmón izquierdo. Aquí podemos pensar en que puede ser una neumonía, infiltrado alveolar. Aquí también vemos en una lateral. Aquí también podemos observar, se dan cuenta, difuso, radiopaco, en la base, bordes no definidos. Ahora vamos a ver el infiltrado intersticial. Bien, el infiltrado intersticial lo vamos a encontrar como en la traducción radiológica, o sea, en el intersticio pulmonar. En el de aquí no vamos a encontrar lo que son los broncogramas aéreos, lo que ya les expliqué antes. No vamos a encontrar eso. Ya siempre va a ser después de un examen clínico, va a ser tardía la aparición. ¿Ok? Sombras irregulares con apariencias reticulares. Estas son las sombras. Ya vamos a observar una placa. Y hay formas mixtas, lineales, reticulares, en las que vamos a observar, por ejemplo aquí, se dan cuenta, son irregulares, pero no encontramos broncogramas aéreos, porque son como que fueran puntitos. Se dan cuenta, es como que tuviéramos aquí
una imagen como que fuera un papel negro y con un cepillo de dientes o como lo llamen, lo sumergimos en pinturita y le salpicamos. Entonces aquí queda lo salpicado de la pintura aquí. Entonces nosotros cuando vemos una placa así como que salpicado, entonces uno dice esto es un patrón intersticial, ¿ya? Y lo que ya habíamos visto que son sombras irregulares con apariencias reticulares. ¿Se dan cuenta? Ya, es como que fuera una salpicada de pintura. ¿Ya? Cuando es lineal, vamos a pensar en muchas enfermedades, muchas patologías, linfangitis, neumonías intersticiales, alveolitis, sarcoidosis. Todas estas son las enfermedades que podemos pensar cuando vemos un patrón intersticial lineal y reticular. Bien. Bueno, vamos a dejar hasta ahí. Luego hacemos otro video en que vamos a explicar un poco mejor entre los patrones reticulares, los nodulares. Después veremos atelectasia. Aquí ya vimos un poco de neumonía. Entonces espero que les haya ayudado. Cuídense.